iOS y Android nacieron como dos visiones operativas totalmente opuestas que prometían definir el rumbo y el futuro de los smartphones. Con el tiempo, cada sistema operativo se ganó el amor incondicional de sus fieles seguidores y el odio profundo de su competencia. Sin embargo, esta feroz rivalidad se fue manchando entre funciones básicas que llegaban varios años tarde o diseños de interfaz calcados de la otra plataforma. Incluso herramientas vendidas no hace mucho como grandes primicias cuando el rival ya las utilizaba desde hacía toda una década. Al final, después de tantas campañas de marketing, de burlas públicas presumiendo la superioridad de su software, ambas empresas decidieron renunciar a la originalidad e imitarse mutuamente hasta volver sus dispositivos casi idénticos, al menos para el usuario común. Por eso, en este video veremos quién se copió más funciones de quién en la batalla tecnológica más grande de nuestra generación. Así que quédate para descubrirlo. Creo que nada mejor que comenzar con un poco de historia con el iPhone original en 2007, que llegó para definir lo que sería un smartphone, aunque ya existieran unos antes, pero estaban culeros. Nah, mentira. Lo curioso del iPhone es que carecía de un montón de características que hoy son indispensables, como el copy-paste o los mensajes multimedia, que en algún momento de los 2000 eran importantes. Incluso ni siquiera tenían una tienda de aplicaciones. Lo más innovador sin duda era su sistema multitouch. Ojo, no me refiero a que Apple fuera el primero en usar una pantalla táctil, pero sí lo implementó diferente y muy bien diseñado. Tenía bastante aura y esencia, y si no viste mi video que hice sobre la historia de Android, pero ahí te mencioné que el prototipo original del primer Android parecía más bien un BlackBerry con su típico teclado, que un smartphone actual. Como el iPhone popularizó la pantalla capacitiva multitouch y cosas como el teclado virtual eliminando los teclados físicos de golpe, también la interfaz de usuario táctil o los primeros gestos en la pantalla. A Android no le quedó de otra que reorientar todo su diseño mucho antes de salir al mercado. Así que nada, este primer punto se lo lleva iOS sin discusión. Porque sí, vamos a dar puntos y no lo había dicho, pero bueno, ya lo sabes. Ahora, en 2008 llegó la App Store, y si bien Apple tampoco inventó la idea de vender aplicaciones en el celular, ya que eso viene de los celulares con Java y así, creo que sí consolidó ese modelo moderno de una tienda con todo lo que eso significa. Ya sabes, una tienda curada y los pagos integrados. La Play Store, que antes se llamaba Android Market, llegó en ese mismo año, apenas unos meses después, y luego incluso aparecieron tiendas propias de fabricantes como Samsung Apps. Pero siendo honestos, no creo que ninguna marcara tanto esta cultura como la App Store en sus inicios, por lo que considero justo darle este punto también a iOS. Pero aquí viene el contraataque rápido de Android, ya que desde el primer día aquí había notificaciones en la barra superior. Sí, esto que hoy tienes en cualquier teléfono moderno ya venía desde el inicio, y aunque el iPhone sí tenía alertas y notificaciones push, no se comparaba con la cortina de notificaciones de Android, cosa que no llegaría al iPhone hasta el 2011 con iOS 5, es decir, 4 años después. Entonces nada, punto ganado para Android. Ahora, otra cosa bien interesante para meter aquí mismo, los widgets. Como bien recuerdas, Android ya tenía widgets libres en la pantalla de inicio desde el Android 1.5 en 2009, como parte de la App Widget Framework oficial, permitiéndole a cualquier desarrollador poder crear un widget interactivo y meterlo directo en tu pantalla de inicio. iOS no permitiría eso hasta iOS 14 en 2020, o sea, 11 años después. Nah, definitivamente punto para Android. Y creo que con esto acabamos lo más fuerte de esta primera era. Si se me pasó alguna función clave, déjala en los comentarios. Pasamos a la era entre 2010 a 2015, o lo que yo llamo la era de la libertad, porque es donde las cosas se pusieron verdaderamente competitivas, ya que Android dejó de comportarse como una copia en desarrollo y empezó a cambiar todas esas cosas que Apple nunca quería hacer y nos parecían absurdas. Algo bien interesante aquí fue la humillación del tamaño de pantalla. En 2010, Steve Jobs decía que nadie quería un teléfono tan grande que no pudiera usarlo con una sola mano, que porque la ergonomía del pulgar era una verdad matemática y no sé qué. Bueno, esto no parecía aplicar para Samsung, LG, Motorola, Sony Ericsson y el resto de fabricantes de Android que llevaban años vendiendo pantallas de 4.7 hasta 6 pulgadas, los famosos phablets.
A la gente le encantaba más que nunca tener un celular grande en esos años. Seguro te acuerdas. Bueno, Apple terminó cediendo en el iPhone 5 y sobre todo con el iPhone 6 Plus. Esto no es una función como tal, pero Android ganó ese argumento cultural años antes, así que punto para Android. Ahora, en 2013, Apple lanzó el chip A7 con el iPhone 5S, el primer procesador de 64 bits en un smartphone. Qualcomm principalmente quedaba mal parado, ya que el Snapdragon 800 seguía en 32 bits y los fabricantes en Android tardaron más de un año en responder a esto. Y a ver, tampoco es una función, pero sí un avance técnico importante, así que definitivamente este punto se lo lleva a iOS y Apple. Otra cosa que seguro recuerdas es cuando en 2012 llegó Google Now. Y sucedió algo curioso, porque si bien sabes que Siri había llegado primero en el iPhone 4S en 2011, la verdad debemos decir que Google Now empujó muchísimo más las capacidades de un asistente. Incluso te adelantaba con texto con tarjetas inteligentes como las rutas a tu trabajo, el clima de tu ubicación, próximos vuelos, recordatorios, noticias basadas en tu ubicación, todo esto antes de que incluso siquiera lo pidieras. Siri era más icónica, te contaba chistes, claro que sí, y llegó primero. Pero Google empujó mucho mejor la idea, así que para no armar una guerra, el punto no se lo doy a ninguno. En esos años también llegó el Quick Settings en Android 4.2 Jelly Bean, integrando los famosos accesos rápidos desde la cortina superior deslizable como el Wi-Fi, el Bluetooth, el brillo, modo avión y demás funciones, sin tener que entrar a la configuración. Apple, respondió a esto un año después en 2013 en iOS 7 y su Control Center. La verdad no estaba mal, pero tampoco es que mejoró muchísimo la idea que ya tenía Android. Entonces creo que aquí sí es válido un punto para Android por lanzarlo antes. Y no sé si lo recuerdes, pero también en esta época es cuando llegó el Touch ID con el iPhone 5S. Y aunque parecía mágico, ya existía en gadgets como de 10 años atrás, ¿sabes? Y es que Apple tampoco fue la primera. El Motorola Atrix ya tenía lector de huella desde 2011 y corría Android 2.3 Gingerbread. La diferencia es que nadie recuerda al Atrix, mientras que el iPhone 5S volvió icónica esa función. Creo que no sería justo darle el punto a Android porque si bien llegó primero tampoco lo inventaron, y aunque Apple lo hizo popular, otros dispositivos muchísimo más baratos que un iPhone eran mejor y más rápidos en el reconocimiento de huellas. Entonces creo que lo más justo es no dárselo a nadie. Recapitulando rápido, Android va 4-3 contra iOS y hasta aquí sí parece el sistema más atrevido. Pero ahora viene la era donde todos empezaron a copiarse de forma más descarada. Para el año 2016, las funciones innovadoras ya se estaban volviendo estándar, y las copias eran más descaradas e inevitables. Por ejemplo, hay algo muy curioso que sucedió con los gestos, ya que, como sabrás, el iPhone X fue llamativo en 2017 cuando llegó con navegación por gestos y diciéndole adiós al botón físico que había sido icónico de Apple por años. Android Pie en 2018 adoptó un modelo similar a los gestos del iPhone, pero aquí la trampa está en que Apple no inventó los gestos. Esto venía de otros sistemas más raros como WebOS o el BlackBerry 10 OS, años antes. Así que punto anulado, aunque hay que decirlo, Apple lo hizo muy bien. También en cuanto a interfaz de usuario está el Picture in Picture o PIP, esta función que Android ya tenía en teléfonos desde el 2017 con Android 8 Oreo. Pero ojo, porque si nos vamos más atrás, Samsung introdujo esto bajo el nombre de Pop-up Play desde el Galaxy S3 en 2012, función que el iPhone no recibió hasta el iOS 14 en 2020. De hecho, fue el mismo año en que los widgets llegaron a iOS. Aunque ojo, Apple sí tenía algo como el PIP, pero solo en el iPad a partir de 2015. Así que un punto para Android. En esta era también llega el modo oscuro en los celulares. De hecho, en 2019 tanto a Android 10 como al iOS 13, y la verdad es que el de Android estaba mucho mejor logrado que el de Apple, que sí se sentía demasiado experimental. Pero aquí también hay trampa, porque el modo oscuro viene de Windows Phone 7 y los Lumia con su interfaz Metro y las pantallas OLED para ahorrar batería. Igual después las aplicaciones de terceros lo popularizaron, las ROMs personalizadas de Android, realmente de manera oficial
general, tanto Android como iOS llegaron tarde a algo que la gente ya esperaba desde años, así que ninguno gana aquí. Es más, hasta deberíamos quitarles un punto. Ahora, como bien sabes, durante años AirDrop fue una solución increíble en el ecosistema de Apple para compartir archivos entre tus dispositivos de forma inalámbrica. Lo tenían desde el iOS 7 en 2013 y Google no tenía nada así de manera oficial. Así que bueno, en 2020 lanzaron su propia versión para Android llamada Nearby Share, 7 años después. Así que ya lo sabes, punto limpio para iOS. Y antes de terminar esta era, Apple metió una de las funciones más importantes en cuanto a privacidad, los indicadores de privacidad de iOS 14. Ya sabes, esos puntitos de color verde o naranja que te avisan cuando una aplicación, ya sea del sistema o de terceros, usa la cámara o el micrófono. Y sí, parece una tontería, pero era importantísimo ya que ahora el sistema te avisaba cuando una aplicación te espiaba a escondidas. Android respondió a esto un año después con Android 12 e incluso metió un panel de seguridad más completo con historial y todo. Pero siendo honesto, es un punto ganado para iOS, porque fue una buena iniciativa. Y ojo que empata el marcador. Y de hecho, este empate nos dice algo muy cierto. Para 2020, si tapabas el logo de la marca y quitabas todo el marketing, cualquier celular en esencia ya era lo mismo, al menos para el usuario común no avanzado. Entonces, ¿desde ahí se acabó la innovación o qué pasó después? A partir de 2021 creo que es cuando se hizo más notable la crisis de innovación y bueno, es porque también el mercado de celulares había madurado. Se estandarizó todo y las nuevas funciones han sido mínimas. En cosas más técnicas está el call screen contra las llamadas spam, que llegó en el Pixel 3 en 2018. Bueno, iOS tuvo algo parecido con Live Voicemail en iOS 17, pero Google lo hizo más interesante ya que el asistente podía contestar por ti e incluso preguntar quién llamaba para transcribir la llamada y en todo caso preguntarte si contestar o no. Así que por empujar primero esa idea, creo que Android se lleva el punto aquí. Pero igual otra cosa bien técnica, que a lo mejor ni sabes qué onda, pero es esto de los RCS, que sería la evolución natural de los SMS y los MMS. Mira, durante años Apple mantuvo los mensajes entre iPhone y Android atrapados en esos viejos mensajes de texto o multimedia. Y de ahí surgió la famosa burbuja verde cuando le mandabas un mensaje a una persona con Android. Durante años, Google intentó que las operadoras implementaran el estándar RCS por su cuenta, pero en resumidas cuentas los mandaron a la mierda. Así que Google terminó empujándolo desde su propia aplicación de mensajes y su propia infraestructura, con despliegues cada vez más amplios desde 2019 y 2020, en dispositivos compatibles a partir de Android 5. Tras años de presión pública, sobre todo Google y los usuarios, Apple finalmente implementó esto a partir de iOS 18 en el 2024. Así que nada, indiscutiblemente otro punto para Android. En estos últimos años, creo que al menos lo más novedoso por parte de Apple ha sido la Dynamic Island en 2022, pero tampoco le inventaron como tal. La idea conceptual viene desde el Honor View 20 en 2019, con su Smart Capsule. Como pasó con muchas funciones, Apple realmente mejoró el concepto y lo hizo tendencia. Cuando salió el iPhone 14 Pro, la Dynamic Island se convirtió rápidamente en algo tan aspiracional que otras marcas chinas como Xiaomi, Realme, Infinix y Tecno, Oppo, OnePlus y Vivo intentaron copiarla de manera descarada y volverlo algo oficial de sus capas de personalización. Es más, hasta Honor retomó la idea. Sé que no debería hacerlo, pero por las copias tan graciosamente descaradas, le voy a dar el punto a Apple. Ahora, algo fundamental en cuanto a la interfaz de usuario es cuando Google presentó el Material You en Android 12 en el año 2021 y llevó la personalización visual más lejos que antes al hacer que los colores del sistema vinieran directamente de tu fondo de pantalla, sugiriéndote paletas de colores dinámicas propagándose a todo el sistema, introduciendo también los iconos temáticos. Aunque muy limitados en su momento, hoy en Android 16 se ve que casi han sido perfeccionados. A todo esto, Apple tardó casi 3 años en implementar algo similar por primera vez en iOS 18 en 2024. Y claro, era demasiado experimental en su momento. Hoy, a la fecha con iOS 26, puedo decir que ha mejorado muchísimo y está a poco de ser perfecto, pero lógicamente
es un punto indiscutible para Android. Y de hecho, hablando de iOS 26, aunque Apple presentó en 2025 la función nativa de captura dual con la familia del iPhone 17, vendiéndola como la herramienta definitiva para la creación de contenido, la realidad es que esta supuesta innovación es una copia de una característica que el ecosistema Android exploró hace más de una década. Pioneros como el Samsung Galaxy S4 ya experimentaban con esto del dual recording en formato de ventana flotante desde el 2013, mamón. Así que sí, fueron motivo de burla nuevamente. Y claro, es otro punto definitivo para Android. Y otra de estas funciones ultra viejas que aparecieron no hace mucho es el equivalente al Always On Display de Android. Mira, nuevamente Apple llegó tardísimo a esto con el iPhone 14 Pro en 2022, pero tampoco podemos decir que Android lo inventó, ya que de hecho quien lo hizo fue otra vez Nokia desde modelos con Symbian AMOLED como el Nokia N86 en 2009, y luego se hizo más reconocible llamándose Glance en los Lumia. Después, claro, fue empujado por Samsung, Motorola, LG y los Pixel de Google. Así que nuevamente es una ronda anulada porque no fue invención pura del mundo Android, aunque sí quedó como humillación bastante clara porque Apple tardó años en presentarlo y aún así no lo hicieron bien porque te gasta un chingo de batería. Ahora sí, marcador final del video, Android 9 puntos versus iOS con 6 puntos. Y sí, a muchos probablemente les alegre que Android ganara en este conteo porque durante más años se atrevió a empujar funciones antes, a experimentar más rápido, a convertir el smartphone en algo más libre y ser más personalizable. Apple en cambio perdió, pero no necesariamente en impacto, porque como es común de Apple, muchas veces llegó tarde, sí, pero cuando llegaba lo hacía con una ejecución tan pulida y aspiracional que terminaba obligando al resto de la industria a copiarle las funciones, la forma de venderlo, la experiencia final o hasta la estética. Así que yo creo que el veredicto no es simplemente Android innovó más y iOS copió, ni tampoco Apple lo mejoró todo. La realidad es más cagada. Android muchas veces llegó primero, Apple muchas veces lo volvió deseable y al final ambos terminaron copiándose hasta que los celulares se volvieron casi lo mismo. Pero cuéntame, ¿tú qué opinas? ¿Y cuál crees que fue el robo más descarado? Así como también qué otras funciones copiadas consideras que me faltaron, porque seguramente sí me faltaron algunas o muchas. Pero nada, muchas gracias por llegar hasta acá y no te vayas todavía, te recomiendo este video para seguir más o menos con el tema. Nos vemos allá.